En esta ocasión hablaremos sobre el efectivo en caja menuda. El concepto de efectivo en caja menuda. El efectivo en caja menuda es un fondo de suma importancia para las empresas, pues permite realizar pagos pequeños de determinados renglones de gastos e incluso de compras de baja cuantía que son necesarias en forma expedita y no pueden esperar a realizar los pagos normales de proveeduría y compra. La caja menuda se crea con el propósito de agilizar los pagos que requiere la empresa en un momento dado. Hay empresas que por su complejidad requieren que los pagos mediante cheques se hagan a través de la casa matriz o se hagan con unos niveles de autorización que implican varias firmas. Esto dificulta que situaciones de emergencia, como el hecho de que se dañó una cerradura o se dañó la llave del baño y es necesario arreglarla inmediatamente, no se le puede dar respuesta si hay que esperar toda la autorización de cheque. Por esa razón se crea este fondo, un fondo pequeño con el propósito de acelerar, agilizar el movimiento de determinados gastos que son indispensables para solucionar una necesidad inmediata. Inclusive el Estado tiene cajas menudas que se han creado precisamente por esto, por las situaciones difíciles que se le tornan al Estado también para solucionar este mismo tipo de situaciones que pueden presentarse en una institución pública como se presentan en una empresa privada. Sin embargo, hay empresas que tienen fondos de caja chica bastante elevados, que pueden llegar a los $5,000 en función de la necesidad por la distancia en la cual se encuentren sus oficinas. ¿Cuáles son las principales transacciones que se realizan con el fondo de caja menuda? Dentro de ellos, la primera transacción que nosotros realizamos con el fondo de caja menuda es la creación del fondo. Esta creación del fondo se hace dándole un débito a la cuenta denominada caja menuda o caja chica y un crédito a la cuenta bancaria de la cual se extrae el dinero para la creación del fondo. La segunda transacción que nosotros vamos a ver en el manejo del fondo de caja menuda será el reembolso. Para que el reembolso se lleve a cabo, lo primero que se tiene que hacer es que una persona responsable dentro de la empresa va a acudir junto con el custodio del fondo para realizar lo que nosotros llamamos un arqueo de caja, que no es más que la revisión de los documentos y del dinero que se encuentra en la caja, haciendo un conteo de cada uno de los documentos y de cada uno de los tipos de moneda que encontremos en la caja para llenar un formulario. Una vez se haga esto, nosotros procederemos entonces a formalizar la cantidad de dinero que requiere el custodio del fondo que le sea reembolsado. A cambio, el custodio entregará la totalidad de los documentos fuente, factura, recibos y demás que se encuentren en la caja menuda y que serán registrados en las cuentas respectivas del mayor mediante un asiento de diario. Otra de las transacciones que se realiza con el fondo de caja menuda es el aumento del fondo. ¿Por qué se aumenta el fondo? Bueno, resulta ser que creaste un fondo de caja menuda con $300 y en 3 días se fueron los $300 para los propósitos que se habían destinado. Dijiste que era para pagarle viáticos a los vendedores, para las necesidades urgentes de papelería, de reparaciones y demás. Bueno, resulta ser que solo en los viáticos se te fueron en 3 días el dinero. Entonces, a los 3 días tener que reembolsar la caja es demasiado encima. Por un tiempo corto debemos hablar de una semana, no menos de eso, porque si no, no tiene ningún sentido. El fondo en un momento dado se queda sin operatividad si tiene que ser reembolsado demasiado rápido, porque si la empresa no tiene la capacidad de hacer ese reembolso de manera tan expedita, entonces el fondo deja de tener funcionalidad. Así que una de las transacciones que realizamos durante todo el desarrollo de la vida de la empresa es el aumento del fondo de caja chica en función precisamente de que las necesidades de pagos pequeños se incrementan y es menester que tengamos un fondo de caja menuda que nos permita como mínimo una semana o 15 días antes de hacer un reembolso.
Otra de las transacciones que se presenta es que de repente a veces exageramos la cantidad. Decimos, bueno, vamos a establecer un fondo de $1,000, pero resulta ser que $1,000 nos llevaron 3 meses para reembolso. Y 3 meses de reembolso es un tiempo demasiado largo en función de que hay que mantener y garantizar el control interno del manejo del dinero. Y en 3 meses, un custodio de fondo puede hacer muchos manejos con un dinero que él es el único que sabe dónde está guardado y cómo se utiliza. Por esta razón, allí entonces nosotros operaríamos una disminución del fondo, porque si tenemos $1,000 y nos duró 3 meses, entonces lo vamos a reducir a unos $300, que probablemente es lo que nos va a durar un mes, de manera tal que podamos hacer ese reembolso en un tiempo no tan largo. También existe el cierre del fondo. Por ejemplo, si creamos una caja chica que era exclusiva para el departamento de venta, pero luego el departamento de ventas ya no necesita hacer ningún tipo de pago por esta vía, o se considera que se puede trabajar todos esos pagos a través de otra caja chica ubicada en el departamento de contabilidad, entonces nosotros procedemos a hacer lo que es el cierre del fondo. El cierre del fondo se hace dándole un crédito a la cuenta caja chica o caja menuda y dándole un débito a la cuenta de banco para devolver el dinero. En el anterior, cuando disminuíamos el fondo, entonces le dábamos el crédito a la cuenta de caja menuda porque estábamos bajando la cantidad y le dábamos un débito al banco para devolver igualmente el dinero. Los registros de los faltantes y sobrantes. Bueno, por manejo de efectivo, nosotros debemos tener claro que una empresa no debe tener faltante y tampoco debe tener sobrante. El manejo de efectivo debe ser al centavo. Si a usted en caja le entregaron por fondo, póngase $500 para abrir en un supermercado y poder atender a la clientela durante el día, usted tenía que tener $500 entre billetes de $1, billetes de $5, de 10, de $20, monedas de $1, monedas de 50 centavos, de 25 centavos, hasta las monedas del centavo. Usted no debería tener al final del día, cuando le hacen su arqueo, ni un faltante ni un sobrante. Usted debe tener exactamente los $500 de banco, que es la base de la caja, y adicional a eso, la cantidad que marca el reporte Z que produjo su caja durante el periodo que usted la atendió. En la caja chica es lo mismo. Si yo mantengo un fondo de $500, cuando a mí me reembolsan, a mí me debe cuadrar $500 exactos entre comprobantes y efectivo. No debe haber sobrante y no debe haber faltante. Si el sobrante se dio porque no le di el cambio a una persona que fue a comprar algo y en el momento no había cambio donde fue a comprar, por ejemplo, se me dio la situación de que tenía un billete de $100 en la caja. Se lo tuve que dar a alguien para que fuera a comprar una cerradura, pero donde fue no tenían cambio de un billete de 100 y la cerradura solo costaba $10 y tanto, $14, pongamos. Entonces la persona sacó un billete de 20 suyo para pagar. Cuando llegó, yo no tenía cómo cambiar ese billete de 100 para devolverle a él lo que había puesto, que eran sus $20 o sus $14. Entonces me va a salir un sobrante en caja por esa cantidad. Si ya yo pude cambiar, yo hago el pago a la persona antes de que me arquee en la caja. De la misma manera, si una persona me debía y me van a arquear porque tengo que hacer reembolso, yo le digo, págueme los $3 que usted tenía que darme porque le di un billete de 10 y eran solo $7 y usted no me lo entregó. De esa manera yo consigo cuadrar mi caja. Es lo que un cajero debe hacer antes de que se le reembolse el fondo. Pero puede ser que a usted se le olvidó que esos $3 estaban en manos de otra persona. Y como a usted se le olvidó, al otro también se le olvidó. Entonces a usted le crean un faltante en caja. Por eso existe la cuenta de sobrantes y faltantes. La cuenta de sobrantes y faltantes se crea precisamente por situaciones como estas que se pueden dar, que no deben, pero que sí se pueden dar en un momento dado. ¿Cómo establecemos nosotros el fondo? Bueno, aquí hay un ejemplo sencillito de cómo se hace el registro. Se le da un débito a la cuenta caja menuda o caja chica. Recuerden que el nombre depende del sistema de cuentas de la empresa. Y se le da un crédito a la cuenta banco. También recuerden que nosotros estamos usando nombre banco genérico, pero no existe un banco que solamente se llame banco. Existe
Banismo, Global Bank, BAC, Banesco, es decir, hay que colocar el nombre específico del banco. ¿Qué procedimientos se usan para reembolsar el fondo de caja chica? Lo primero que uno tiene que hacer es organizar los comprobantes para determinar a qué objeto de gasto pertenece y realizar el arqueo de caja. Importante, separar los formularios o las facturas por tipo de gasto. Por ejemplo, las que corresponden a reparaciones, las que corresponden a viáticos, las que corresponden a fletes, las que correspondan a timbres y así sucesivamente, separando cada renglón de gastos y teniéndolas organizadas en orden cronológico. Luego de eso, verificando la cantidad de efectivo que tengo para que se proceda a hacer el arqueo de caja correspondiente. Sumo las facturas y los recibos que tengo con el objeto según el mismo tipo de objeto de gasto. O sea, si tengo 6 facturas de reparaciones y mantenimiento, las voy a sumar juntas y voy a tener un subtotal. Si tengo 4 comprobantes de timbres comprados, voy a sumarlos y voy a tenerlos aparte. Y así sucesivamente según cada tipo de gasto. Voy a separar el monto que gasté del importe del ITBMS o del ISC cuando sea el caso. En el caso del ISC va a ser muy esporádico. Por ejemplo, si los vendedores están atendiendo clientes y en la atención a clientes el vendedor tuvo que llevar a un cliente a un restaurante de lujo donde le cobraron impuesto selectivo al consumo, entonces en la factura estará ese impuesto. En caso contrario, aparecerá solamente el ITBMS. Hay que tener claro que el ITBMS, impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y prestación de servicios, lo vamos a ver en la mayor parte de la factura. ¿Qué no paga ITBMS definitivamente? El transporte. ¿Por qué? Porque nosotros, si tomamos un taxi o si pagamos un autobús, ese transportista no nos cobra ITBMS. Pero ojo, si por otra parte lo que nosotros hacemos es enviar un paquete a través de una empresa como Ultrapep, eso sí paga ITBMS porque el Estado lo reconoce como la prestación de un servicio que no tiene relación directa con el transporte. Es flete y por ser flete se grava con el ITBMS. Los timbres fiscales no pagan ITBMS porque son un impuesto en sí. El porte postal, es decir, si tú mandas algo por correspondencia a través del correo, eso tampoco, porque ya eso pagó los timbres de la estafeta de correo. Y así hay otros que tampoco pagan. ¿Ok? Es importante verificar que en la factura debe decir qué importe se cobró. Nosotros acá, porque estamos ejemplificando, no vamos a tener la factura para poder saber cuánto se le cobró. Pero cuando nosotros estemos en la empresa, nosotros sí vamos a poder ver factura por factura y saber cuánto se le cobró a la persona. Vamos a proceder a registrar en el diario general los gastos del ITBMS, el ISC, si aplica, y acreditar el banco por la cantidad correspondiente al cheque de reembolso. Igualmente vamos a utilizar la cuenta de faltante y sobrante. Ojo que esto ya es la parte que va a hacer el contador. Hasta la última, hasta la anterior, hasta separar el monto, hasta ahí llega el custodio del fondo. Una vez que todo se soluciona, al custodio del fondo se le entrega su cheque para que vaya a cambiarlo y devuelva el dinero a su caja, la cierre y la guarde. El resto es parte de lo que tiene que hacer el departamento de contabilidad. Ok, el procedimiento simple para el arqueo de caja menuda. Nosotros observamos a mano izquierda un pequeño formulario. Este es un formulario de arqueo. Allí están las denominaciones de los billetes y las denominaciones de las monedas. Es imprescindible que este documento se llene cada vez que se hace el arqueo, tanto de la caja menuda como de la caja general de la empresa. Existen empresas de repente que por su manejo quizá estos arqueos los van haciendo electrónicos, o sea, van contando, van colocando todo en el formulario electrónico a través de Excel o a través de algún sistema automatizado, entonces proceden a hacer la impresión. Pero sí debe quedar constancia del dinero. La firma responsable es la del cajero que entrega el dinero y quien revisa debe ser un contador o un auditor interno para garantizar que realmente ese conteo fue correcto y que no ha habido desviación de fondos. Para nuestros efectos, nosotros establecemos, cuando no hay faltante, en este caso, este sistema sencillo que hemos ideado de cómo arquear la caja. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a nosotros nos dan el monto neto, que es el que aparece en la última columna a mano derecha.
ese monto contiene ya el ITBMS. Nosotros debemos identificar qué cantidades no contienen ITBMS, en este caso los timbres fiscales y el transporte, que no pagan, y debemos tenerlo claro al momento de hacer el arqueo para no calcularle ITBMS a estos dos renglones. Los demás renglones que tienen ITBMS vamos a calcularlo mediante una fórmula que vamos a ver al final, en la última diapositiva. Y debemos tener claro que el ITBMS, si se tratara, por ejemplo, de que estoy pagándole un hospedaje a un vendedor, entonces eso equivale al 10% y no al 7%. Hay que tener clara esa parte. 15% en caja casi no lo vamos a pagar porque nosotros no le pagamos cigarrillos a nadie, a menos que sea un cliente al que el vendedor le ofreció una cajetilla de cigarrillos, que es una cosa bastante fuera de lo común. Ahora veamos cómo se hizo el reembolso. El reembolso, simplemente en el diario nosotros listamos cada una de las cuentas con su cantidad neta, perdón, bruta. La cantidad bruta es la cantidad que no conlleva ITBMS, porque tiene que registrarse el ITBMS separado porque es un impuesto. Si la empresa nuestra es contribuyente, es decir, le cobra a sus clientes ITBMS, nosotros vamos a utilizar la cuenta que se llama Tesoro Nacional ITBMS por pagar. Pero si nuestra empresa no es contribuyente, entonces nosotros vamos a utilizar una cuenta que se llama ITBMS-gasto. Eso va a depender del tipo de empresa que se trate. ¿Qué pasa cuando hay faltante? Cuando hay faltante, entonces nosotros vamos a observar que nos va a aparecer la cifra en negativo, una cantidad específica que hizo falta, porque cuando contamos el dinero y contamos los comprobantes, hacía falta efectivo. El efectivo no sumaba lo que debía sumar para poder cuadrar la caja. En ese caso, cuando se hace el arqueo, se presenta el faltante que existió. Generalmente se utiliza la cuenta normal, faltantes y sobrantes o sobrantes y faltantes. Eso depende de la estructura del sistema de cuentas de la empresa, y se va a registrar la cuenta directamente. O sea, no lo vamos a registrar en negativo si es un faltante y lo vamos a registrar en positivo si es un sobrante. Y aquí mostramos el ejemplo del registro en el cual se listan las cuentas y vamos a ver que aparece la cuenta sobrantes y faltantes. Observen que nosotros acá le pusimos faltantes y sobrantes, pero que la cuenta en el sistema de cuentas se llama sobrantes y faltantes, ¿ok? Hay que tener claro que se coloca el nombre de la cuenta que aparece en el sistema de cuentas. Indistintamente, nosotros en el arqueo invirtamos el orden de la cuenta. Cuando vamos al registro se tiene que utilizar la cuenta correcta, porque si no, tenemos un problema con el auditor. Ahora, cuando hay sobrante, bueno, también sucede que a veces nos quedó dinero en la caja. No debe ser, pero se puede suscitar. Hacemos el procedimiento igual de arqueo, anotamos la cuenta de sobrante y entonces acá vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que la cuenta sobrante y faltante aparece en el crédito. ¿Por qué? Porque las cantidades que están al débito suman más que lo que debe registrarse en el cheque. Por esa razón hay que restar del total el sobrante para saber realmente cuánto es el cheque. No se puede hacer el cheque por la totalidad y dejar el sobrante aparte. Debe eliminarse del reembolso la parte que corresponde al sobrante. Aquí tenemos entonces lo que decíamos con respecto al ITBMS cuando está incluido. Bien, cuando un ITBMS está incluido, nosotros utilizamos una fórmula mediante la cual multiplicamos el monto que ya tiene incluido el ITBMS por 7, 7 que representa el factor del 7%, que es el que se utiliza. Eso se divide entre 107 porque en este caso los 7704 representan el 107%. Al hacer esa división, nosotros obtenemos el ITBMS incluido. Cuando nosotros restamos ese ITBMS 504 de los 7704, nos da $72. Cuando nosotros multiplicamos $72 por 7%, nos vuelve a devolver 504 de ITBMS. Y ahora, ¿qué pasaría si en lugar de eso yo lo que estoy pagando es un hospedaje? El hospedaje paga 10%, a diferencia de el común de los artículos. Y otra cosa, imaginemos
que lo que nosotros estamos es invitando a un cliente a tomarse una copa para platicar sobre una situación de negocios. Esa copa probablemente sea en un lugar de cierta categoría donde el servicio se cobra y me van a cobrar el 10% de ITBMS por ese licor. Entonces allí, en lugar de multiplicar por 7 y dividir entre 107, yo voy a multiplicar por 10 y voy a dividir entre 110. Y se coloca el factor. Si usted quiere directamente dividir el 7 entre 107, le sale un decimal y usted lo multiplica por 7704 y le va a salir lo mismo. Sin embargo, esta operación para nosotros es más funcional, sobre todo cuando trabajamos en Excel, que ya podemos dejar la fórmula hecha y el sistema calcula sin problemas. Bien, chicos, hasta luego. Vamos entonces a ver el resto de la clase que tiene que ver con el control interno y luego van a ver la práctica de repaso.